Muy bien amigos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, independientemente de donde nos sintonicen. Hoy estamos con una nueva entrega de Historias con Historia. Hoy vamos a traer un tema bastante interesante que lo vamos a tratar de resumir porque es un tema extenuantemente largo, que es el tema de las cruzadas, pero más que hablar del tema histórico, del cual nunca terminaríamos, vamos a hablar de acontecimientos puntuales que son más que todo curiosidades o hechos que no son muy conocidos de las cruzadas. Entre ellos tenemos dos ejemplos, que es el rey leproso y la cruzada de los niños, que esto suena muy como que muy poderoso, muy fuerte, pero de verdad nos vamos a dar cuenta que además del misticismo y la leyenda tiene cierto grado de credibilidad. Jesús. Claro, claro, exactamente. Tenemos varios datos curiosos y bueno, muchas cosas importantes que hablar con respecto a las cruzadas y como tú mismo lo estás diciendo, si nos quedamos hablando de las cruzadas podemos hablar horas y horas de ello, porque son muchos datos históricos, pero bueno, nos enfocamos digamos que en lo más peculiar o lo más sacado de la normalidad, diríamos así. Correcto. Correcto, y para hablar de las cruzadas y entrando de una vez, como decimos coloquialmente, entrompando con el tema, nos vamos a referir a las cruzadas. ¿Qué fueron las cruzadas? Muchos lo hemos visto a lo mejor en el cine, en referencias culturales, hemos escuchado que también en el argot popular, en la cultura popular se habla de que, por ejemplo, esto es una cruzada extensa para referirse a eso. Sí. Y es que las cruzadas, las cruzadas vienen de una guerra y más que ideológica, religiosa. Y es una guerra, pero ¿por qué esta guerra? Sobre todo por el bando católico y el bando musulmán. Estamos hablando de entre principios y mediados del periodo medieval y estamos hablando de básicamente la reconquista de Jerusalén. Todas las cruzadas y los hechos y acontecimientos que la rodean están basados en la reconquista de Jerusalén. Y para Correcto. entrar en temas, Jesús, no sé si vas a decir algo, pero me gustaría hablar un poco sobre Dime. cómo se origina, o sea, de dónde viene Israel primero, de Ah, dónde no, viene sí, sería Israel, cómo buenísimo. se pierde, cómo se recupera de nuevo para entrar de lleno a lo que es este tema de las cruzadas, ¿te parece? Claro, bueno, para que entremos en el tema y bueno, la gente se ubique en el tiempo, tenemos que decir que las cruzadas abarcaron como unos 150 años a 200 años aproximadamente, 1096 a 1291. Esos fueron los años que abarcó la cruzada y entre esos fueron muchas, fueron 9 en total, o hay gente que hasta incluso marca unas 10 cruzadas, pero las normales, las que están como que en la historia y están totalmente escritas, son de la 1 a la 9. Ya, de la 1 a la 9 y de esa de la 1 a la 9 son como que 4 las más relevantes o algo así. Tres o cuatro que Tres se o cuatro podrían tomar en que son consideración como que, como... claro, que por el misticismo, la Es cultura que hubo popular, se realza la mucho... primera cruzada, la cuarta cruzada. Sí, hubo muchos enfrentamientos que al final se tomaron como cruzadas, pero no tuvieron mucha relevancia al nivel de cambios políticos, porque sí, fueron que atacaron ciudades o que intentaron tomar ciudades y al final no lograron, entonces quedó igual. También se da como la política actual que la cruzada era lo que estaba en el momento y usaban el nombre de cruzada para justificar alguna invasión, para Correcto. justificar algún derramamiento de sangre, bajo el símbolo de la cruzada estamos hablando de que esto es dogma, esto es religión, esto es fe, así que era la maquinaria de propaganda, de lavado de cerebro de la época, con el perdón de los religiosos, que era ese. Justificarse por Claro, orden divino, porque claro. todo era por el orden divino que Dios nos mandaba a derramar sangre. Entonces, ¿por qué la reconquista de Jerusalén y de quién? Primero vamos a hablar, tenemos que hablar un poco también del pueblo judío y muchos dirán, es que con razón hay tanto conflicto ahora en el Estado de Israel, porque es que aunque actualmente no haya una cruzada como tal, ese es un territorio que está lleno de conflicto y yo creo que Siempre el en destino disputa. de ese territorio es estar en disputa siempre. Empezamos, la misma Biblia nos remonta allí, entonces... Además de la Biblia, tenemos también los registros históricos de las civilizaciones antiguas que estuvieron en Israel. ¿Qué quiero decir con esto? Que con la parte religiosa se habla de Abraham y su nieto, que fue el que fundó las 12 tribus de Israel. Ahí es donde se menciona por primera vez en el Antiguo Testamento. Pero en el contexto histórico de los estudiosos, de los arqueólogos, se ha determinado que en efecto las antiguas civilizaciones como los asirios que tenían estaban acentuados en Israel, Correcto. ya se hablaba de unas personas que tuvieron que haber sido desplazadas forzosamente de allí y que habitaban antes de la llegada de los asirios.
Y esto concuerda con lo que habla la Biblia de las 12 tribus de Israel. De las 12 Entonces, tribus de Israel. sí habían personas allí, no eran civilizaciones como que antiguas y poderosas, y aquí es donde viene el recuento histórico. Fue tomada primero por los asirios. En la caída de los asirios llegan los babilonios. Después de los babilonios vienen los persas. Te estoy hablando que conquistaron y reconquistaron esta tierra. Sí. Después de los persas llegan los macedonios con Alejandro Magno. Sí. Y posterior a los macedonios, y es aquí donde entramos otra vez en el contexto bíblico, es a lo mejor en donde popularmente se conoce a Israel como tal, cuando llegan los romanos. Después de la caída de Macedonia, imperio llega el romano. gran imperio romano que duró más de 1000 años, y estos territorios que Roma tenía le llamaron Judea. Entonces, dentro de Judea, los habitantes autóctonos de esta región tenían ciertas libertades religiosas y políticas, pero bajo estricto rigor supervisado por los romanos. Como libertad de culto, Claro, sería así. exactamente. Entonces, exactamente, ellos podían, porque los romanos eran unas personas que, claro, tenían su lado muy bárbaro, pero por algo crecieron como civilización y duraron más de 1000 años, porque los romanos eran muy organizados y también diplomáticos. Eran conquistadores como digamos, como los españoles. ¿Sabes que aquí saliéndonos un poquitico del tema, No te pero preocupes. tenía que darte el dato curioso del día? En el Palacio de Madrid, no sé si tú sabías, pero hay dos reyes están todos los reyes españoles, Correcto. esculturas gigantes de 2-3 metros, y hay dos reyes que son mexicanos. Creo que está Mexicano. Moctezuma y Texahualcóyotl. Los reconocen. Los reconocen Sí. como reyes porque, claro, al momento de que se conquista, ya eso se convierte en territorio español. Y ellos seguían siendo parte. reyes. Seguían Claro. siendo porque le dieron el estatus de rey, aunque habían sido conquistados por los españoles. No sé si es Moctezuma y el otro rey que te dije, pero están. Y Ahí te nos van a vamos salir buscar aquí bien el nombre, la... por supuesto. Y bueno, algo así es buena la analogía porque Sí. los romanos eran muy diplomáticos. Ellos no era como que llegaban estilo vikingo. Bueno, los vikingos también eran algo diplomático. Lo único que la historia los ha satanizado mucho como Mucho. que eran bárbaros que bebían sangre y no, ellos tenían su lado político. Pero los romanos, además de conquistar, se ponían sanguinarios cuando tenían que ser sanguinarios, pero también eran muy diplomáticos e inteligentes porque esta zona era conflictiva, era volátil. Entonces ellos preferían tener una zona dócil, una zona manejable que le costará mucho menos al ejército y gastos políticos y de logística. Entonces, los judíos, que ya estaban sentados como judíos, que ya sabían, ya tenían un linaje y todo esto. Porque se me olvidó, me salté un pedazo histórico, que es cuando durante todos estos imperios, esta gente es desplazada. La primera gran diáspora judía, que es donde nos hablan del éxodo, De los egipcios, porque ellos cuando fueron se esclavizados por los egipcios. Exacto. Y es allí en donde, claro, los que quieran creer en la Biblia, totalmente libres de hacerlo, es donde la Biblia relata el nacimiento de Moisés, uno de los 40 grandes años. profetas bíblicos del judaísmo, incluso también del cristianismo, que viene de ahí, de la Torá. Entonces, esta diáspora judía que ahora era esclava en Egipto, va nuevamente hacia la tierra prometida, todo lo que nos cuenta el Éxodo y todo lo demás, pero la historia también concatena en esa parte, que habían personas esclavizadas de tierras remotas, y que eran nietos y tenían ancestros de esas tierras que habían sido desplazados por otra civilización. Entonces, fíjate de dónde viene todo esto. Entonces, a todas Contexto, pero milenario. súper milenario. Entonces, a todas estas faraón y todo, ya lo conocemos el relato bíblico, vienen y se acentúan otra vez en Israel, después del éxodo de Moisés y todo Los lo demás que ya 40 conocemos. años, los Claro, 10 mandamientos. los 10 mandamientos. Entonces, cuando le toca otro imperio, que es el Imperio Romano, ya el Imperio Romano sabe que estas personas tienen algún sentido de pertenencia y ellos prefieren como que, bueno, tengan su libertad religiosa, ahí está su templo, el templo que era del rey Salomón y toda la casta que venía de Abraham, Jacob, David, Salomón, todo lo que conocemos en la Biblia. Entonces, a raíz del Roma, hay una rebelión, que es la primera quema del templo. Del templo judío. Ya allí nos vamos después de los tiempos de Jesucristo y todo lo demás. Hay una rebelión de los judíos en donde los romanos después se conoce como el segundo saqueo de Jerusalén. Los romanos como que ya están hartos de lo inmanejable que es la situación y deportan a todos los judíos de Jerusalén. O sea, lo vuelven a sacar. Los vuelven a sacar y comienza la otra diáspora judía. Que esta diáspora judía ya se empieza a acentuar en los territorios que hoy son conocidos como Europa. Claro, Y parte de Europa y Asia. Eurasia sería. Claro, exacto. más que todo como Eurasia, parte del norte de lo que ahora es Europa, que igual eran asentamientos romanos, pero lejanos. Correcto. Entonces,
Luego de esto viene el emperador Constantino, se convierte al cristianismo y funda el Imperio Romano de Oriente, mejor conocido como el Imperio Bizantino, cuya capital es Constantinopla. Ojo aquí, porque aquí viene la disputa de por qué vienen las cruzadas después. Dato importante. Claro, cuando cae Constantinopla y después que cae el Imperio Romano, quienes pasan ahora, el nuevo imperio que pasa a tomar posesión de Constantinopla, son los turcos otomanos. Claro, en ese momento no eran turcos, eran otomanos. Y los otomanos empiezan a tomar, el gran imperio otomano empieza a tomar territorio de lo que antiguamente tenía Roma, sobre todo en parte de Medio Oriente. Claro, el bizantino. Entonces, es acá en donde los musulmanes empiezan a tener presencia en Israel, porque la trajeron los otomanos. Entonces, ahí empieza la cuestión con Jerusalén. ¿Qué pasa? Que después de la caída del Imperio Romano, ya por ahí por Europa estaban naciendo los primeros feudos. Tú me hablaste de tras cámaras del Cid Campeador en España y todos estos relatos medievales que empiezan a formarse en feudos. Nace, antes de la burguesía y todo eso, nacen los reyes bajo el catolicismo, porque muchos hablan que el Imperio Romano no cayó, sino que se transformó. Se transformó en reinados. Seguimos hablando, claro, el catolicismo, hay un papa y todo, incluso el papa tenía mucho más poder que todos los reyes. Sí, era como el rey de reyes en ese momento. Y aquí es donde se parte la cuestión en dos. A las personas que conocen el actual Estado de Israel, que fue fundado en los años 50, y el conflicto palestino, porque ya a estas personas ya se les denominaba palestinos cuando llega el Imperio Otomano. Entonces fíjate tú cómo la historia es, y eso es imperio tras imperio tras imperio, claro, hasta que cuando el catolicismo está bien fundado y hay poderosos asentamientos en Europa, comienza a través del Vaticano francés, la toma de Jerusalén. Mira, es que se me eriza, no por cuestiones bíblicas solamente ni religiosas, sino que la historia, o sea, tienes una máquina de propaganda toda poderosa que es en el nombre de Jesús. Y todo en el nombre de Jesús. Y aquí, las personas que estaban condenadas por asesinato, por homicidios, o sea, por robos, por violaciones incluso, serían absueltos de todos sus pecados si ellos se ofrecían a ser siervos de la cruzada y ayudaban a limpiar a Jerusalén de los impuros. Ahora te doy el pase porque he hablado mucho. No, pero todo espectacular. Mira, por mí, si quieres, habla todo lo que quieras porque es súper interesante el tema. Y bueno, sí, para hablar de las cruzadas tenemos que hablar de esas personas que eran los caballeros templarios o los templarios. Y los cruzados como tal serían las personas que tenían una cruz en el pecho y por eso le decían cruzados. Pero, interesantísimo. Pero dentro de los cruzados estaban digamos que los más fuertes o más potentes o los que tenían mayor poder. Disculpa que te interrumpa, me voy a dirigir a la audiencia humildemente porque el hecho es que vamos a crecer, todavía no tenemos estudio, pero por ahí va a sonar como que un camioncito de bomberos que pasó muy pero lo importante es que se escuche lo que estamos hablando. Eso es lo importante. Sí, bueno, están los templarios, los caballeros templarios, la orden templaria, una orden que fue fundada por el mismo Vaticano en ayuda a los cruzados y después fue disuelta por el mismo Vaticano también. O sea, años después de todas las atrocidades y cosas que hicieron después en las cruzadas. Dato curioso histórico, ¿cómo lo vas a decir tú? El de Viernes 13. ¿Es Viernes 13 o Martes 13 el que viene de los cruzados? Bueno, se dice que ese es un día de mala suerte porque es el día en donde empiezan a ejecutarse los principales caballeros cruzados. Correcto. Porque ellos eran templarios. Los templarios, perdón. Los caballeros templarios eran como la élite, eran la élite de los comandantes de las grandes cruzadas. Entonces es como decir, estaba en una guerra, un ejemplo, Estados Unidos invade el Golfo Pérsico, ellos eran los Navy Seals. Correcto. Entonces, eran los más potentes. Y aparte que eran hombres de negocios también, y de ahí se habla que los primeros asentamientos de los bancos occidentales fueron acuñados. O sea, hay muchas leyendas en torno a los caballeros templarios. Pero lo que hay películas, hay videojuegos donde ponen a los Assassin's Creed lo ponen como enemigo por excelencia. Entonces los templarios, y de ahí de la orden del temple se deslindan muchos mitos también y leyendas que tienen que ver, por ejemplo, que de ahí de las ruinas de los caballeros templarios vino el priorato de Sion, que vinieron los Illuminati, que los Opus, o sea, todas tantas cosas que salen hasta de los mismos masones se dicen que también son una rama de los templarios. Y bueno, porque ellos tenían sus secretos y cuando ellos empezaron a acuñar mucho poder, sobre todo de convocatoria de políticos, o sea, eso no le convenía a la Iglesia Católica, entonces ellos crearon ese monstruo y después tendrían que purgarlos. Entonces
los decretaron herejes. Entonces, en torno a esta herejía, en donde dijeron que eran sectas que se reunían con la cruz hacia abajo y orinaban, orinaban y defecaban no tanto en los monumentos, sino en los símbolos católicos y todo lo demás, y empezó esta persecución, y los quemaron en la hoguera. Esta persecución empieza un martes 13, si no me equivoco, o un viernes 13. Es uno de esos 2 días, sí. Y por eso se toma que ese es un día de mala suerte. De mala suerte. Wow, sí. Bueno, para hablar de unas pequeñas cruzadas entre la primera y la segunda cruzada, tenemos un personaje histórico, uno de los más emblemáticos y uno de los mejores reyes de Jerusalén que han existido y del mundo, que aunque tú no lo creas, que a pesar de que tenía muchas dificultades físicas y de enfermedad, fue una de las mejores personas que pudieron gobernar ese país, y si cualquier país del mundo hubiese sido perfecto en su mandato. Y hablamos de Balduino IV. Tú me dirás, ¿quién es Balduino IV? Balduino. Rey Balduino IV. Muchas personas lo conocen como el rey leproso o el rey cerdo, o incluso también el rey bendito, también le dicen. El rey cerdo, porque tenía lepra de verdad. Exacto, esa es la cuestión, tenía lepra, la enfermedad de la lepra en ese tiempo era una maldición, y todas las personas que estaban condenadas a la lepra eran personas que eran apartadas de la sociedad y las llevaban regularmente a unos lugares a que murieran, porque no eran funcionales para la sociedad, y como era una enfermedad muy fuerte, muy contagiosa, siempre los apartaban. Pero que mira, qué cosa tan extraña, que él, teniendo esa gran enfermedad, llegó a ser rey y gobernó, y fue la única persona a la cual el sultán Saladin le tuvo respeto. Saladin. General, claro, castellanizado sería Saladino, exacto, Saladino I. ¿Tienes el dato de cómo llegó a ser rey? Porque es bastante interesante eso, porque es que la lepra, claro, además de la condición física que suponía, el estigma social era horrible. Totalmente, sí. Mira, él no estaba destinado a ser rey, en la sucesión de mandatos, él no estaba ni cerca de ser rey, pero ¿qué pasó? Que aquí es donde viene el misticismo, y por eso a veces le decían también el bendito, porque él en su momento era hijo de un lugarteniente del rey en ese momento, que era Balduino III, que ese lugarteniente era hermano de Balduino III, o sea, era el tío de él era el rey. Hasta ahí estamos claros. Ah, pero tenía linaje. Tenía linaje, pero no llegaba. ¿Por qué? Porque, por supuesto, estaba Balduino III, que tenía un excelente estado de salud, no estaba enfermo, no tenía ningún conflicto bélico con nadie. O sea, era muy difícil que ese rey se muriera rápido. Entonces, claro, era joven, entonces también igual pensaban que iba a tener descendencia. Todo apuntaba a que no iba a ser rey. Entonces, él era hijo de Alarico, Amalarico primero. Se llamaba Amalarico I. Amalarico I. Sí, y era de la familia Anaujo, que era uno de los estados cruzados que gobernaban Jerusalén. Era una familia. O sea, él nació allá, él nació en el Oriente. Correcto, entonces estaban unidos. Estaban como que, digamos, era como un señor feudal. O sea, claro, me estás hablando de un rey que ya nace en Jerusalén con cierto linaje, pero esta gente era descendiente de europeos. Correcto. Porque ya nacido... De los bizantinos, venían de los bizantinos. Venía de ahí, de lo que hoy en día es Turquía, más o menos. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Si ellos, que es nació en Jerusalén, era porque ya habían campañas, o sea, en el nacimiento de él, ya campañas anteriores habían tomado y expulsado a los musulmanes en la primera cruzada. En la primera cruzada, correcto. Exacto, porque estamos hablando de un periodo de la primera a la segunda cruzada, en el 1174 a 1185. Fueron los pocos años que pudo gobernar. Entonces, claro, Balduino III, en el momento de que bautiza a Balduino IV, porque era su tío y era su padrino, le dice: mi regalo para ti es el reino de Jerusalén. Le dijo eso. Ah, bueno, imagínate. Y todo el mundo se quedó así como... ¿Pero qué pasó? ¿Alguna cualidad? Extraño eso. No sé, era un niño, lo estaban bautizando. Bueno, era la época de las visiones y los profetas. Pero era muy extraño. Mira, como que su palabra fue tomada así con puño y letra. A los 2 años fallece Balduino III. Nadie sabe específicamente por qué falleció. De causas muy extrañas. Falleció nomás. Y el trono queda en el papá de Balduino, que es Amalarico, que se convierte en Amalarico I y es rey de Jerusalén. Por supuesto, llega en ese momento. Amalarico estaba casado con
con una señora de alcurnia, pero que no tenía como el rango suficiente para ser reina. Entonces al papá le obligan a que tenga que divorciarse. Bueno, en ese momento no era divorciarse, sino anular su matrimonio con su esposa para poder ser rey. Y lo hace. De la época que estamos hablando. Imagínate tú, como se separa de su esposa y la esposa la exilia. Y yo pensando que Enrique VIII era el que se había atrevido a... Imagínate, a en ese momento bueno, los señores feudales tenían tanto poder que podían hacer que un rey se anulara su matrimonio. Y se amaban. Tuvieron 4 hijos. Entre de ellos, el mayor era Balduino. Fíjate tú que injusto, en esa época se casaban por compromiso, vamos a decir el 99% por no decir el 100%, y ellos que en realidad sí sentían algo, entonces tuvieron que verse forzados a separarse, sí, a separarse. Y bueno, desde un principio, por supuesto que Amalarico quería que sus hijos, tenía 4 hijos, pero el único varón era Balduino, y quería que sus hijos tuvieran la mejor educación posible, y desde un principio ya a Balduino le enseñaron a andar a caballo, como tenía que ser, a practicar con la espada, a aprender lenguas, hablaba el idioma de Salahadin, ¿cómo es que se llama el idioma? Hebreo antiguo muy difícil, muy difícil de hablar. ¿No era arameo, no? Arameo. No, era hebreo antiguo, era una de esas lenguas era una lengua olvidada que ya en este momento ya ni siquiera existe, pero en ese momento él lo hablaba con fluidez como si fuera su lengua nativa. Bueno, hay que hacer una acotación acá, los judíos, corrígeme si estoy mal, son los que, es la comunidad que habla la lengua más antigua actualmente del mundo, sí. Y bueno, después vienen los chinos, en ese caso, porque los chinos incluso sería una de las lenguas más... Porque incluso a pesar de que es muy antigua, todavía un chino de este tiempo te puede leer un escrito chino antiguo. A diferencia de los egipcios, que tú llegas a un egipcio de ahora y no te vas a leer un jeroglífico. Claro. Esa es la diferencia entre los egipcios y los chinos. Pero bueno, volviendo aquí con Balduino, ya le enseñan y bueno, tenía un instructor que era una persona muy letrada, que le aprendió todo, y él mismo fue el que empezó a darse cuenta de los signos de la enfermedad de Balduino. Desde pequeño se dieron cuenta. El niño no sentía en un brazo, no tenía dolor, no podía levantar bien el brazo, aprendió a cabalgar con la mano izquierda, con una sola mano, que es casi que imposible para una persona diestra aprender a cabalgar con la mano izquierda, y él aprendió a ser incluso hasta mejor que el promedio. Pero que tenía un problema con la mano, y era extraño porque lo tocaban y no lo sentía. En un principio, en sus escritos, Guillermo de Tiro, que es el que te estamos hablando, que le enseñó todo, claro. Digamos que sea como que lo apadrinó. Él sería como una especie de tutor. Su tutor, exacto, fue que se dio cuenta porque él veía que lo golpeaban con la espada y no hacía nada, como que si no le dolía, y era como que, ¿será que es muy fuerte mentalmente? Porque un niño en ese tiempo de 6, 7 años te golpean con una espada y te duele, te haces así. No hacía nada. Es como si nada. Y era algo extraño. Y se empezó a dar cuenta que empezaron a salir como unas llaguitas extrañas. Y a voces, entre voces, se murmuraba que el niño tenía la enfermedad, pero por supuesto que era el hijo del rey, el futuro heredero. Nadie podría decir que el niño era un leproso. Pero, eso sería lo peor que lo pudiera pasar. Ya. Bueno, muere a Malarico, por supuesto, y Balduino a los 13 años se convierte en rey. A los 13. 13 años, por supuesto, a Malarico antes de morir. Él se casó otra vez, tuvo más descendencia, pero toda la descendencia o fallecía cuando era niño. Solamente sobrevivió una descendencia, que era una niña de 2 años, que no podía gobernar tampoco. No, aparte de ser mujer en ese... Entonces, claro, él intentó buscarle esposo a su segunda hija, que se llamaba Sibila, y intentó buscarle esposo, porque claro, sabían que Balduino estaba enfermo. En los corredores de la corte y del reino sabían que estaba enfermo y que lo más seguro es que no iba ni siquiera a poder gobernar. Pero no, gobernó. Fue en contra de todos los pronósticos. Y gobernó, pero como lo pudo, como uno de los mejores reyes de la historia. Es que yo sé que le estoy dando mucha fuerza. Claro, porque si estás hablando de los mejores reyes de la historia, pero es que por ahí, de verdad lo fue. Tienes a varios faraones. Tienes al primer emperador de China. Le ganaba a muchos. No, quizás no a todos. Tienes a Ricardo Corazón de León. A ese nivel, ¿ya? que también participó en las cruzadas. Y le decían Corazón de León por eso. Sí. Y de ahí se inspiró la historia, o sea, en Robin Hood
Donde hay, Exacto. hay un rey que es ilegítimo y ese rey ilegítimo es el hermano del rey Ricardo Corazón de León. Es Exacto. El rey, es en Nottingham, ¿no? Es el sí, que es WhatsApp, llamándolo coloquialmente a Nottingham con los impuestos, aprovechando que Ricardo Corazón de León está en la cruzada. correcto. Y hay una En la película de Disney animada se ve Disney, bastante, claro, sí. que son de animales, en donde se ve que él es como que un león, una Un especie de leoncito, leoncito malcriado, claro. Es verdad que sí. Sí, porque Ricardo Corazón de León y el león que era el hermano. Sí, wow, qué coincidencia, Sí. ¿verdad? Bueno, él, bueno, como te digo, toma poder cuando tenía 13 años, aún así era adolescente, no era todavía considerado un adulto y tuvo también incluso un tutor que era como, ¿cómo es que se llama? Rey regente. Tuvo un regente durante esos 3 años hasta cumplir los 16 años, que ahí ya sí se tomaba como la Claro, en mayoría esa de época edad. un regente era como una especie de interino, como un provisorio, mientras tanto. Mientras él cumplía la mayoría de edad, cumplió la mayoría de edad a los 16 años. Incluso hay gente que dice que a partir de los 15 ya empezó a gobernar, porque era muy letrado, de verdad que él se enfocó, como sabía que tenía mucha dificultad física, se enfocó mucho en los estudios, Claro, en la estrategia. una limitación implica otra fortaleza, por ejemplo, los sordos y viceversa con los ciegos que a lo mejor no Correcto. ven, pero agudizan el sistema del oído, Agudizan el un olfato, sentido, exacto, claro, agudizan su sentido. Bueno, él es reconocido por una de las batallas más famosas de la Segunda Cruzada, que se llega a la batalla de Montserrat, o Montejizat, perdón, la batalla de Montejizat. Montejizat, Esta batalla se dio propiamente en Jerusalén o en las adyacencias. en las adyacencias, por Ascalón, sería Ashkelon. Ashkelon, Ashkelon, sí, exacto. igual es dentro del territorio actual de Israel. Bueno, él fue uno de los pocos que pudo empezar a intentar tomar territorio de los musulmanes, que por allá por Siria, se fue con el grueso de su ejército hacia Siria. Y allí siguen todavía. Hacia Siria, se fue a tomar unas cuantas ciudades, y en ese proceso, allí, Salah ad-Din dice, este es mi momento, intenta conquistar Jerusalén, y se va por ese estrecho, por ese lugar. Balduino, sabiendo que lo más seguro que se iba a hacer la jugada de Salah ad-Din, se devuelve con 350 caballeros. Aquí es donde viene el dato importante. 350 caballeros, 80 templarios y 4.000 soldados de infantería. Solamente eso. Y 80 templarios para que vean el nivel, o sea, 80 templarios. 4.000 infantería y 80 templarios para que vean el nivel Del poder. de jerarquía que tenían los templarios. Exacto. 80 templarios, 350 caballeros y 4.000 infantería. Contra 27.000 soldados de Salah ad-Din. Uy, eso no está fácil. No, Y y en hablamos de Salah ad-Din, o sea, si acabas de hablar de uno de los mejores reyes de la historia por el lado católico, tienes por que el hablar lado musulmán. que él era un sultán. El sultán de Entonces, Egipto. sí, porque hay que hacer ciertas de Egipto. Sí, de Egipto y de fíjate. todas las adyacencias y de Lo que es la actual Turquía. Porque hay que de hacer muchos lados. hay que hacer como que la diferencia, porque claro, de eso vamos a hablar en otro espacio, lo que es la diferencia entre un sultanato, sobre los jeques, un emir, los emiratos, todo Sí. este cuento. Entonces, Saladino era uno de los reyes del Medio Oriente más respetados, o sea, incluso por sus adversarios. Correcto. Bueno, y entonces, imagínate, con solo 16 años hizo una emboscada a tal nivel de que le matan a gran parte de esos 27.000 soldados, de como 11.000, 12.000, los matan. Y incluso el mismo Salah ad-Din resulta herido en la batalla. Cosa imposible porque, ¿qué pasa? En ese momento los reyes siempre estaban como en la retaguardia y no, ellos peleaban, los dos Sí. pelearon. Claro, yo me imagino cuando hablamos de propaganda, a veces hasta ellos mismos se dejaban llevar por su fervor. Exacto, Y pensaban que porque eran reyes elegidos de su Dios, tenían una especie eran intocables. entonces imagínate, este joven que tiene una máscara de hierro, porque eso no lo habíamos hablado, Muy importante. tenía sí, una el máscara aspecto. de hierro que le tapaba toda la la cara, por supuesto, para evitar que la gente viera su enfermedad, con una mano, porque la otra no le funcionaba, con la mano izquierda peleando codo a codo con sus caballeros y con sus militares. Por supuesto que eso era un fervor, pero de Claro, unos niveles y estratosféricos. eso le dio una fama legendaria. Por supuesto. Y una admiración, porque Y- era tu rey ahí limitado. Aparte que
imponente, porque si me estás hablando de una máscara de hierro, eso debió Sí. haber sido imponente. Y con su toga, porque tenía una toga que también le tapaba todas las facciones, le tapaba todo. Y se veía una toga blanca con su símbolo de la cruz. Bueno, Hasta miedo. sí daba miedo, de verdad que infundía mucho terror en los adversarios. Cuento corto, Saladín sale huyendo. Primera vez que el sultán de Egipto huye de una batalla porque lo estaban a punto de matarlo, salió herido, creo que en un hombro, dicen unas personas, otros dicen que fue en una pierna. O ya habían caído los egipcios, acuérdense del recuento histórico, porque Sí. no vaya a ser que se les cruce un cable ahí en el cerebro y digan, pero en Egipto faraones, no, ya no había faraones. Sí. Estamos hablando 1000 después de Cristo. Exacto. Sí, bueno, sale huyendo y desde ese momento le tiene su total y completo respeto a su adversario. Él decía, cualquier otra persona que esté en el poder de Jerusalén, puedo con él, pero contra Balduino no puedo. Bueno, y para su favor duró poco Balduino. Palabras De Saladino. de Saladino. O sea, Saladín, sí, no, sí, imagínate. Era un gigante, él era un gigante. sí, bueno, Balduino por supuesto que es reconocido por todos lados, la gente lo aplaude y lo atesora y le empiezan a dar muchísimo respeto. Y a pesar de que te digo que era una persona que estaba totalmente enferma, en muchos casos hubo un momento donde hubo una cuasi batalla porque los caballeros templarios invadieron unos territorios musulmanes, porque claro, después de esa batalla se pacta un cese al fuego o un pacto de no agresión o la paz, se podría decir, entre Saladín y Balduino, donde ya, hasta aquí quedamos, no vamos a tener más muertos, vamos a quedarnos tranquilos, tú te quedas con tu parte y yo me quedo con la mía, por supuesto. Saladino sabía que Balduino dentro de poco iba a fallecer y estaba esperando simplemente que falleciera. Unos caballeros templarios no hicieron caso y se fueron a saquear unos territorios que eran propiamente musulmanes y Saladino se va con el grueso de su ejército otra vez hasta Jerusalén. Y ya estaban así a punto de atacar. Simplemente bastó que llegara Balduino en su caballo, hablara con Saladino y Saladino otra vez para atrás. A ese nivel de respeto. Capituló, pero hay algo que no me deben contar. A lo mejor dijo, oye, yo te ofrezco la cabeza de esto porque tampoco me sirven a mí. Exacto. Hubo una especie de negociación. Hubo unos cuantos sacrificios, por supuesto. Unos cuantos. Porque que tengo entendido que también. Pero estos dos señores de la guerra, o sea, estamos hablando de dos personas con gran liderazgo que son capaces de frenar una contienda a este nivel, a esta magnitud. Estamos hablando, recuerden que estamos en las cruzadas, no estamos hablando de conflictos tontos, estamos en conflicto religioso de gran envergadura. Ahora, para que se hagan una idea, en el mundo occidental ya no estamos tan atados a esos dogmas del pasado, pero hay países que siguen así, por ejemplo, Afganistán, en donde están los talibanes. Ellos profesan la guerra por la guerra santa. Claro, los talibanes, hablando del talibán, porque los musulmanes tienen muchas ramas y no todos profesan la yihad, que es la guerra santa. Pero imagínense esa profetización de la yihad actualmente con los musulmanes y que haya de este lado cristianos fanáticos haciendo lo mismo. Entonces, ese es el contexto. O sea, que se hayan dado la mano, por decirlo de alguna manera, y evitado un derramamiento de sangre en ese momento. Es como si viniera Kim Jong-un y el actual presidente de Corea del Sur y en la línea fronteriza dijeran, no, mira, ¿sabes qué? Echa tus tropas para atrás. O sea, es un nivel de liderazgo gigantesco. Claro, y bueno, sí, porque se me olvidó comentarles que en ese lugar donde tomaron tomaron muchas residencias, muchas vidas, los caballeros templarios, y dentro de una de esas vidas que tomaron fue a la hermana de Saladino. O sea, no están tomando cualquier persona. Inclusive se tiene registro de que ella incluso le dice, ¿tú sabes quién soy yo? Y él le dijo, sí. El caballero templario que la mató le dijo, sí, la hermana de Saladino. Y por eso vas a morir. Y la mató. No le importó nada. O sea, estamos hablando de una parte podrida de los templarios que vendrán siendo unos mercenarios. Totalmente, porque claro. En todas las guerras siempre, o sea, ¿quién son los mercenarios? Los mercenarios son los mercaderes de la guerra. Exacto. O los señores de la guerra. Personas que se acostumbran a esto y las vi en todos los tiempos y en todas las épocas. O sea, habían facciones samuráis que eran los Ronin en el Japón, ahora nos vamos a Japón, que eran samuráis sin señor. Que era lo que sabían hacer, estar en la guerra, y eran mercenarios que cobraban al mejor postor.
Y ayudaban si necesitaban. Bueno, y ahorita lo estamos viendo con la guerra de Ucrania y Rusia. Claro, el grupo Wagner, que ahora está haciendo mucha noticia, y ellos son mercenarios, y son mercenarios al servicio de un cliente, claro, que en este caso era el Kremlin. Correcto. Sí, entonces, claro, a ese nivel, y sí, en la película El Reino de los Cielos, que ahorita se las vamos a recomendar, se ve muy explícito esa situación. Se la estamos recomendando ya. En este momento es una película excelente, de verdad. Véanla, la van a disfrutar. Yo no la he visto, yo voy a tomar ese consejo y la voy a ver. Es fenomenal. También hay una película que se llama Cruzada. También. Simplemente así. Cruzada o Las Cruzadas, algo así. Pero yo recuerdo haberlo visto de muy niño, pero obviamente no entendía nada. Bueno, en esta El Reino de los Cielos se enfoca en este periodo específico y en este rey en específico. Y en Balduino. En Balduino IV, exacto. Digo siempre Balduino IV porque, claro, hubo un Balduino III y un Balduino V. Claro, es como cuando dice Junior, se sabe que tiene un papá que exacto. Es un hombre, entonces, claro. Bueno, él intentó siempre tener como las aguas calmadas porque igual sabía que el grueso de los musulmanes podía totalmente contra ellos y podía ganarles en muchos momentos, pero por el respeto que le tenían, siempre mantenían como que la tregua, la paz, la calma. En un principio, cuando ganó esa batalla, él dijo que sentía y sintió que iba a durar 100 años de vida. Obvio, no pudo lograrlo por la misma enfermedad, cada vez se fue peor, incluso ya después de a los 20 años ya era totalmente ciego, porque los párpados se le secaron, ya no podía bajar los párpados y se le secaron las córneas, y quedó ciego, ya la enfermedad empeoró mucho más. Llegó a ir a asistir a batallas estando en una cama que la mantenían no esclavos, pero sí los sirvientes de él, que la mantenían, y él iba a la batalla, pero por supuesto que ya no podía solamente participar. Hacer acto de presencia. Y eso ya le daba poder extra a sus batallantes o a su... Era algo simbólico. Sí, y decían que cada vez que él asistía a una batalla, esa batalla se ganaba. Era porque era el bendito. Nunca perdió ninguna batalla, eso es lo importante también. Siempre en los tiempos, si nos damos cuenta en la historia, si rebuscamos en la historia, siempre los grandes reyes tienen batallas ganadas y batallas perdidas. Él nunca tuvo batallas perdidas, entonces también por eso también tenía ese misticismo entre él y en su historia. Fallece a los 24 años a causa de su enfermedad, que ya lo deterioró totalmente, pero con un respeto inmensísimo de todos sus personas y de todos sus allegados, de sus caballeros, de los templarios. Le tenían un pavor, pero no porque fuera malo, sino por lo grande que era Balduino. Entonces, claro, fallece y deja de heredero a Balduino V. Y tú me dirás, ¿quién es Balduino V? No tuvo descendencia por su misma enfermedad. Es el hijo de su hermana, la que habíamos hablado, Silvila. Tuvo un hijo con un caballero noble templario, que el caballero noble templario en un momento igual también fue que estuvo como que en el poder mientras el hijo crecía, y ya después montaron al hijo de Silvina, que era Balduino V, el cual fue que perdió Jerusalén. Por supuesto, porque a manos de Saladino. A manos de Saladino, porque Saladino al momento de... Él estaba esperando, él estaba como un gran felino, como un depredador, él sabía, esperando su momento. Claro. Él sabía, al momento de que Balduino inspiró su último canalada de aliento, se dice en la jerga popular que al momento de que él perdió digamos que su último bocanada de aliento, Jerusalén se perdió. Sí, porque es que ya desmoraliza, o sea, que perder a un líder de esa envergadura desmoraliza cualquier ejército, es como perder a un gran general, o sea, hay momentos, y esos momentos son los que aprovecha el enemigo. Y ahora, Julio, yo te digo, después que te acabo de comentar toda esta historia, dime si no está entre los mejores reyes de la historia. No, sí, por el corto periodo de tiempo, que creo que lo ayuda bastante también. Sí, pues claro, pudo haber sido un rey longevo, y aunque sea una adversidad hubiera enfrentado, bueno, más que las adversidades y limitaciones físicas que la vida le deparó, pero lo más probable es que con un periodo más largo, a lo mejor una derrota o varias derrotas. Claro, pero claro, él llegó, hizo lo que hizo y se fue, y es recordado por eso, y sí, tiene razón, está en ese podio entre los mejores. Claro. Ahora, ajá. Y otra historia, la Cuarta Cruzada, ¿sabes? Entonces, ¿sabes un poquito? Aquí sí. Tú acabas de hablar de los que eran mercenarios, entonces claro. Aquí... Este es el ejemplo clarísimo de que de verdad sí eran mercenarios, porque se movieron por el dinero, y aquí fue donde la Cuarta Cruzada
estamos hablando ya en un periodo mayor, ya pasó más tiempo, Jerusalén se perdió, ya está a mano de los musulmanes, y el Papa Inocencio tercero en el 1198 manda un ejército compuesto por ingleses y franceses, sobre todo franceses, porque en ese momento ellos estaban ya también en sus guerras internas entre Francia e Claro. Inglaterra, la guerra de los 100 De los 100 años, años, claro. y siempre estaban, pero sí, había muchos caballeros que también estaban intentando, y intentaron reunir un La ejército. guerra de los 100 años es la época, es el tiempo de Juana de Arco. Exacto. Para Que tengamos más o por menos un ahí contexto. tenemos un cuento muy, muy bueno que luego lo vamos a hablar sobre el primer asesino en serie en la historia que estuvo en los tiempos de Juana de Arco y fue amigo de Juana de Pero Arco. lo vamos a hablar aquí o en otro. Yo En creo que otro tiempo, claro, en donde otro le dediquemos a los asesinos en serie podría Correcto. ser en la historia. Porque obviamente actualmente ya todo el mundo está claro, bueno, no todo el mundo, siempre hay personas que siempre desconocemos algo, pero por Sí. ejemplo una lista actual, ya la cultura popular y Hollywood se han encargado de eso, que si Jeffrey Dahmer, que si el Una Bomber, el asesino del Zodíaco, oye, que igual es Charles interesante, igual es interesante. Súper interesante. Bueno, y sí, Pero- eso va a ser un tema que pero vamos a hay tomar. históricos también que se desconocen muchísimo y también son iguales o hasta más interesantes. Y Claro. obviamente, y por la literatura, el que más se conoce de la época victoriana, si hablamos un poco más atrás, ya que el Destripador. Pero hay personajes siniestros de verdad en la historia. En la palestra de la historia. Pero bueno, sí, en la Cuarta Cruzada. Bloody Mary. Exacto, Bloody Mary. En la Cuarta Cruzada, bueno, el Inocencio III intenta reunir un ejército y no tenían cómo viajar a Jerusalén porque, claro, tenían que pasar el océano Ibérico, ¿sería? No, el Mediterráneo. Mediterráneo era la Porque palabra. sabes que está, o sea, Jerusalén está el Mar Muerto, Sí, creo, el Mar el Rojo. Mediterráneo creo que tendrían que pasar. Entonces, claro, Pero ellos ya me hablas de ir de dónde a dónde. desde Francia, Ah, bueno, desde Francia no, desde Italia, mejor Sí, dicho, Mediterráneo, desde Italia, hasta Jerusalén. sí, Y conquistar Mediterráneo, Jerusalén Mediterráneo. y si podían también conquistar Egipto. Ese era Sí, como sí que podían, era como que el eran los premio- procesos que querían hacer. Sí, el Mediterráneo. Entonces, claro, estaban ahí y no tenían cómo viajar. ¿Qué pasa? Que en ese momento Venecia era la productora de barcos más grande del mundo y tenía la flota armada de barcos más grande del mundo. Entonces le pidieron a los venecianos que por favor hicieran una flota para poder viajar con los barcos. Los venecianos cumplieron en el tiempo que tenían para hacer los barcos, los hicieron, pero no tenían con qué pagarle. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, los venecianos le dicen, ya, bueno, mira, nosotros tenemos una isla que es parte de nuestro territorio, pero está tomada por otras personas y ahora no es parte de nosotros. Le damos esa isla así la... Si ustedes conquistan esa isla por nosotros le damos como que la parte del pago de los barcos se la dejamos saldada. Ah, está bien, dicen todos los cruzados, que en ese momento el comandante mayor de los cruzados era Bonifacio, que es un nombre muy sonado entre los caballeros cruzados. Entonces Bonifacio le dice, sí, está bien, hacemos eso. ¿Qué pasa? Que esa isla de Sara era gobernada por católicos, no era por musulmanes. Oh. Entonces el Papa Inocencio III los excomulga a todos. Dice, ustedes van para allá y conquistan esa ciudad, los excomulgo. Y por supuesto que los excomulgaron a todos. Estamos hablando de que eran los predicadores de Dios en la tierra con la espada y los arcos y los excomulgaron. Claro. Como te quito el poder divino. Y ahí eso era una palabra No, fuerte. palabra fuerte. seria, muy fuerte. Más Entonces, allá de exilio y deportación. la algo parecido. excomulgación era otro nivel. Entonces, bueno, ya ahí se empezaron. ¿Qué hacemos ahora? Y de repente dijeron, ya, bueno, no está bien, no vamos a seguir atacando esta ciudad y veamos dónde conseguimos financiamiento. Y de repente aparece un niño o un adolescente que se llamaba Alexiu IV. Y tú me dirás, ¿quién es Alexiu IV? O también le dicen Alejo IV. Era el hijo de un antiguo rey bizantino que estaba en Constantinopla, que fue derrocado por su tío, Alejo III. Y le dice, ya, yo financio, si ustedes me ayudan a conquistar Constantinopla, yo financio el viaje a Jerusalén. Y se van, en vez de irse para Jerusalén, se van para arriba, para Constantinopla. Toman Constantinopla, quitan del poder al tío, que era Alejo III, y montan en el poder a Alejo IV.
Comprendo. Cuando ya Alejo Cuarto está en el poder, le dice, no, yo no les voy a pagar nada porque no tengo dinero. Oh, Retoman y vuelven a conquistar Jerusalén, no, Constantinopla, vuelven a tomarla. Primero hacen un asedio y hasta que lo toman y sacan de poder a Alejo IV, lo tumban. Cuando lo tumban del poder, montan a un francés como rey de Constantinopla y se divide. Ahí es donde se supone que se perdió ya de su totalidad el Imperio Bizantino. Porque se dividió en facciones. Y cada quien agarró, digamos que su parte, y uno de los que agarró una parte del Imperio Bizantino fue Bonifacio. Que ya dijo, ya sabes que yo no voy para ningún para Jerusalén, nada, yo me quedo acá claro, y me tomo mi tierra. Los mercenarios llegaron, se quedaron con las tierras y las situaron ahí. Aprovecharon la guerra, claro, es que siempre ha habido estas especies de mercaderes de la guerra y personas que sacan provecho, obviamente, Sí. de la guerra, o sea, son camaleones, se hacen pasar con que están con una religión o con una ideología política y están defendiendo simplemente sus intereses. Y para esto un ejemplo que esto siempre, Sí, siempre entonces, ha pasado, claro, desde que el hombre es hombre. un pequeño grupo de esos caballeros cruzados, por supuesto que sí acataron las órdenes del Papa y sí fueron a Jerusalén, pero fueron totalmente desplegados por los musulmanes, mataron a como el 90% de esos caballeros y tuvieron que replegarse otra vez a Venecia. O sea, no pudieron hacer nada. Fue un fracaso total. Y en ese momento ya los musulmanes como que se afianzaron en ese territorio. Ya de ahí para allá no pudieron conquistar más nunca Jerusalén. A pesar de la muchos primera- intentos De la posteriores. primera a la cuarta cruzada, desde el punto de vista católico, era una conquista y reconquista y fueron años Correcto. fructíferos. Pero de la cuarta a la novena fue todo un desastre. Sí, y bueno, y aquí ya vamos a hablar de una que sería como más legendaria o de mitológica, se podría decir, porque a pesar de que está bien documentada, no tenemos fechas, o tú nos puedes hablar un poquito más de esa cruzada. La de Es los muy niños. especial, exacto. Claro, y con esta hacemos el cierre. Correcto. ¿O tienes algo más por ahí? No, este sería el cierre completo. La cruzada de los niños resulta que en 1212, ya estamos viendo dónde me dijiste que terminan las cruzadas, más o menos en 1200... 1291. Claro. Como hemos hablado que existían mercaderes, mercenarios y todo, personas, o sea, si en la actualidad existe la trata de personas, que hay países invadidos, países que caen en desgracia, países pobres, por lo menos si nos vamos a África, desde Ucrania, Yemen, África, países que tienen distintos conflictos y hay personas, sobre todo los niños, que son más vulnerables, susceptibles a este mercado de trata de blancas, de trata de personas. Imagínense en la época antigua, donde no había ningún tipo de rastreo, donde no había ningún tipo absolutamente de nada. Se pierde la Entonces, persona y se perdió, más nunca apareció. Hay un acontecimiento en una villa entre el norte de Francia y el sur de Alemania, de la actual Francia y Alemania, en ese momento parece que todo era Francia, en donde un niño le da un comunicado al actual rey de Francia en ese entonces, que le escribió cartas y cartas hasta que tuvo la atención de la corte real. Él manifestaba que Jesús de Nazaret se le había aparecido en un sueño y que, sí, estilo Juan de Arco, yo creo que estaba de moda entre los franceses este tipo de alucinaciones o de visiones. Entonces, Jesús le había dicho a él que lo que necesitaban, aquí es estilo la nube voladora de Goku, que lo que necesitaban para entrar a tierra sagrada de nuevo era sangre pura. Escucha cómo suena esto, era algo totalmente puro e inocente como la sangre de los niños. Ojo, no es que los iban a sacrificar, no, hablamos de esto, es en cuanto a que los niños vayan a la guerra. Entonces, sí, esto aunado al fervor religioso de la época, al misticismo, a que las personas eran súper creyentes y además de esto, la palabra se me fue cuando supersticioso. sí. Ellos, oye, tiene que ser algo de verdad, el niño tiene las visiones. Era como ya llegando a algo sectario. Se hicieron llamados fanatismo. Se creó un ejército de más de 30.000 infantes. O sea, no estamos hablando de infantes de infantería, estamos hablando de niños. Son palabras Entonces, serias. claro, hablamos del cuento y hablamos de la realidad porque el cuento supone que esta cuestión de las visiones. Pero hay autores que afirman que sí hubo un gran desplazamiento de menores de edad en esa época, en esa misma localidad, y se fueron, o sea, obviamente abriendo paso hacia Jerusalén.
Pero ¿qué pasa? Que cuando estamos viendo que los peligros que imponían ya para los grandes mercenarios y guerreros de la época cruzar el Mediterráneo, estamos hablando de piratería, estamos hablando de personas que se apostaban en los caminos para robar y todo lo demás. La gran mayoría de estos niños no llegaron a Jerusalén porque o cuando llegaron a territorios árabes fueron esclavizados, o sea, fueron vendidos como esclavos, fueron víctimas de cualquier tipo de vejación y violación. Y ojo, que en Italia, en ciertos feudos que había en la época, era legal tener esclavos niños, que obviamente no estuvieran bajo la tutela de ningún padre o que estuvieran perdidos o fueran huérfanos de guerra. Entonces, que por ahí la isla donde van los burros en Pinocho también habla un poco de esta cuestión. Y hay un tema, o sea, hay una fábula de los hermanos Grimm, que por cierto, ellos eran del norte de Alemania, si no me equivoco. Eran alemanes, pero no recuerdo si del norte o del noroeste. Los hermanos Grimm, obviamente, son padres de muchos cuentos clásicos que conocemos, incluido el flautista de Hamelin. Y es aquí en donde, en el flautista de Hamelin, en donde se basa metafóricamente en que él saca las ratas de una comunidad y las personas no le pagan porque se aprovechan de la nobleza del flautista. Entonces, ante la ira y la cólera del flautista, él decide hipnotizar a los niños a través de la flauta y ya no se lleva a las ratas, sino a los niños. Entonces, había una inscripción de un poema en antiguo alemán que relataba este hecho. Entonces, muchos hablan que pudo haber sido una epidemia, que pudo haber sido los primeros destellos de la peste bubónica, la gran peste negra que obviamente azotó gran parte de Europa después de pleno época del oscurantismo, y muchos hablan de que de que esta fábula se refiere a este acontecimiento y que obviamente como está plasmado en un punto de vista infantil, se le da como que este tipo primero se convierte en un poema, en una obra literaria, y bueno, los hermanos Grimm la pegaron del techo con este cuento que es mundialmente, universalmente famoso, es un patrimonio del flautista de Hamelin, y fíjate tú cómo es esto. Se inspiraron. Estamos hablando de una época que aún es remota, que aunque ya habían escrito y todo lo demás, o sea, es el medioevo, pero sí hay cosas que quedan como que muy improbables, o sea, como lo decimos, que son bastante subjetivas y como pasaba también de boca en boca, sujeta a interpretación también. Se van cambiando cosas. Un gran desplazamiento de masas, en su mayoría niños, hacia Jerusalén. Lo hubo porque está en la historia, pero aquí es donde los cuentos se funden con la leyenda y con los hechos reales, y ahí es donde se distorsiona un poco la historia. Pero para que veamos más o menos todo lo que tiene que ver con este fenómeno. Tengo entendido que ellos pudieron como que salvarse, y no lo hicieron por el mismo fanatismo religioso, porque tengo entendido que una de las principales razones que ellos se iban a dar cuenta de que esas visiones del niño iban a ser reales era porque cuando llegaran a Venecia y iban a cruzar el mar se iba a abrir igual que cuando se abrió con Moisés. Claro, exacto, que eso era lo que iban a darse cuenta de que sí era verdad y que así iba a ser el camino a seguir. Obviamente eso no pasó y tuvieron que montarse en muchos barcos, como en una flota de barcos mercantes que los iban a llevar hasta allá. Lo cual en ese momento del trayecto hubo una gran tormenta y muchos de esos barcos se hundieron y murieron muchos también allí. Un relato también puede ser que los barcos simplemente vieron a los niños como mercancía y los desaparecieron, exacto. Es que ahí es donde queda el que sabe de esa situación es el que lo vivió. Nosotros estamos hablando de lo que teníamos, de lo poco que podemos percibir, de lo que quedó. Sí, porque casualidad viene la tormenta y se desaparecen los niños. Y los pocos que llegaron, no bueno, pero mira, qué interesante y qué triste, de verdad, porque estamos hablando de personas que en ese momento, por desconocimiento de verdad de estudios y de simplemente fanatismo religioso, si llegaron a tal nivel y a tal extremo. Imagínate los papás de esos niños. ¿Cómo yo me pongo a pensar y me pongo a analizar esa situación? Digamos, pongamos un ejemplo, yo tengo un niño de 7 años y el niño me dice, papá, de aquí me voy para Siria y tengo que llegar a Jerusalén porque yo voy a conquistar Jerusalén. Yo le voy a decir, ¿qué obvio que el fervor religioso de la época, que lo dejen los papás hacer eso. Y bueno, un enviado, te estoy diciendo que eran como las personas que ahora están radicales con la yihad, o sea, si morían en eso, en la misión, eran iluminados, que eran mártires, iban a tener el cielo ganado, etcétera. Siempre pasa así con las religiones. La historia, siempre la realidad supera la ficción y con creces. Y yo creo que con esto cerramos. De verdad que interesante. Antes de cerrar, le hacemos una pequeña pausa para nuestros sponsors.
Canta en plenitud y disfruta en plenitud de tu canto. Tenemos para ti clases para los instrumentos, piano, guitarra, violín, flauta dulce y muchos más. También clases de canto, 3 niveles académicos, principiantes, intermedios y avanzados. En Canta en Plenitud te apoyamos con profesionales de la música, de manera online y presencial. Da ese primer paso y despliega todo tu talento. Contáctanos por el Instagram @Canta en Plenitud, correo electrónico cantaenplenitud@gmail.com y al teléfono de contacto más 569-321-820-29. Con Canta en Plenitud, disfruta a plenitud de tu canto. Borda Kings. Personaliza tu bordado. Tenemos bordados personalizados con el diseño que tú elijas, desde gorra, jockeys y gorros. Y si te gusta la pesca, te bordamos tu logo. En Borda Kings, lo que se te ocurra, lo bordamos con alta calidad y precios insuperables. Llama ya al más 569-735-99852. En Borda Kings personalizamos tu bordado. Central Music, todo en instrumentos musicales. Contamos con un amplio surtido de instrumentos musicales, audio profesional y servicio técnico. En Central Music trabajamos para ti. Estamos ubicados en la avenida San Diego, 171, Santiago Centro. También puedes escribirnos al correo ventas@centralmusic.cl o por la web www.centralmusic.cl. Teléfono de contacto más 569-891-49158. Central Music, todo en instrumentos musicales. Y bueno amigos, eso fue todo esta entrega, espero que les haya gustado, bastante cargada de leyendas, misticismo, supersticiones, religión, pero también mucha historia, y dentro de leyendas hay, y si incluso hay conspiraciones y teorías conspirativas que tienen algo de verdad. En las leyendas también hay algo de verdad, si sea un 10%, pero de algo se origina, y las cruzadas están llenas de todo esto. Por eso miren, canciones, películas, series, de todo. Y de todo. Y hay gente que incluso actualmente es fanática tanto de los Caballeros Templarios, porque es que es un tema, hay grandes coleccionistas que, bueno, que dan un ojo de la cara por algo que tenga que ver con los Caballeros Templarios o con las cruzadas. Grandes fortunas. Importantísimo, por favor, muchachos y muchachas, personas que ven estos videos, suscríbanse, denle me gusta y compártanlo para que lleguen a más personas y así podamos nosotros hacer más contenido para ustedes. Poco a poco vamos mejorando nuestro set de grabación. Si se dan cuenta, hemos tenido unas pequeñas mejorías. Espero que les guste. Igual les pedimos que escriban en los comentarios si tienen alguna sugerencia o algún tema que podamos hablar, para que nosotros lo pongamos, como digamos, en la lista de espera para los próximos temas. Muchísimas gracias a todos. Gracias por estar acá, acompañarnos. Historias con historia, porque cada historia tiene una historia detrás y siempre es este eterno bucle. Muchísimas gracias.